Hablemos de las responsabilidades políticas y las negligencias que han ocurrido con la Dana de Valencia. Hablemos jurídicamente de las competencias, cómo funciona legalmente nuestro país y qué gobiernos deben responder. El 24 de octubre, 5 días antes, la EMET anuncia la posible llegada de una Dana a Valencia, con incertidumbre y sin saber muy bien cuáles serían sus efectos. Un día más tarde, 25 de octubre, confirma que pueden llegar a ser lluvias muy fuertes. El sábado 26 de octubre, la EMET en Valencia anuncia las lluvias muy fuertes para el martes y miércoles, con riesgo de intensidad torrencial, pidiendo a la población que estuviese informada y alerta. El domingo 27 de octubre, la EMET vuelve a hablar de riesgo de lluvias torrenciales en Valencia y de un riesgo de inundaciones. El lunes 28 de octubre entra la Comunidad Valenciana al nivel naranja y para la mañana del martes 29 llega al nivel rojo de alerta, que está calificado como un peligro extremo. Por tanto, desde las 7:36 de la mañana, la EMET pone aviso rojo hablando de posibles inundaciones, de riesgo torrencial y de muchísima precaución de estar cerca de caudales y de barrancos, etc. A las 9 de la mañana vuelven a pedir muchísima precaución y aconseja a la población no acercarse a zonas bajas que pueden ser fácilmente inundables. A partir de esa hora ya se empezaron a reportar inundaciones y lluvias. La primera referencia al tema por parte de la Generalitat Valenciana de su presidente llega esta mañana pidiendo precaución en carretera. La EMET, por su parte, a la misma hora hablaba de peligro muy importante, incluso extremo. Y a las 8 de la tarde, 12 horas después del aviso de la EMET, se manda un mensaje a todos los valencianos pidiendo que no salgan de sus casas. Para cuando llega esta alarma de la Protección Civil ya hay puertos anegados, gente atrapada y desaparecida, en vehículos, en viviendas, en carreteras. Y tú te preguntarás, ¿por qué pasó tanto tiempo desde el aviso de la EMET de riesgo por inundación extremo al aviso de la Protección Civil? Aquí ya entramos en materia de competencias. La competencia para el aviso de la Protección Civil era de la Generalitat Valenciana, pues es una competencia que está atribuida a las comunidades autónomas. Encontramos negligencia por parte del Gobierno en el aviso de la población de las medidas que tienen que tomar para protegerse de este fenómeno tan horroroso como es la Dana. Recuerdo, 12 horas más tarde llega este aviso desde que la EMET había activado el nivel rojo. Hablemos ahora de los estados de emergencia y del posible estado de alarma. Valencia se encuentra ahora mismo en estado de emergencia nivel 2. Ahora vamos a entender qué diferencia hay entre el nivel 2 de emergencia y el nivel 3 de emergencia y por qué nos ha subido este nivel 3. Ahora mismo Valencia en el nivel 2 de emergencia se considera que está en una emergencia autonómica. Por tanto, se considera que este desastre puede ser controlado con recursos autonómicos, pudiendo la comunidad autónoma solicitar recursos estatales. Estas competencias de este nivel atribuyen a la Generalitat la potestad de pedir lo que necesita porque se supone que tienen los recursos necesarios para poder solventar este nivel de emergencia, ¿vale? Este nivel 2 de emergencia les atribuye a las comunidades autónomas el control total de la situación. Al no haber tampoco solicitado el estado de alarma, la Generalitat sigue teniendo la potestad sobre lo que está ocurriendo y las ayudas y la gestión de las mismas en Valencia. Cuando establece una emergencia de nivel 3 se considera que es de interés nacional. La respuesta autonómica se ve superada y es necesario que el Gobierno central asuma la gestión directa, tomando por tanto el Gobierno de España el control de las operaciones. Este nivel 3, por tanto, centralizaría la respuesta. Implica reorganizar los recursos y reestructurar el mando. Por tanto, ahora mismo Valencia está en nivel 2, donde las responsabilidades son autonómicas. En nuestro país tenemos competencias que están atribuidas exclusivamente a las comunidades autónomas. Con este nivel 2, la competencia es de la Generalitat, por tanto el Estado tiene que esperar a que pida ayuda concretamente para poder dársela. En el caso que efectivamente se vieran superados porque no tienen los recursos suficientes como comunidad para poder solventar esta catástrofe, deberían aumentar al nivel 3 y ahí centralizar la ayuda de parte del Estado y que organizase el Gobierno central la ayuda hacia la Dana. Por eso, hasta que no piden directamente lo que necesitan, el Estado no se lo puede proporcionar por el nivel de alarma. Ahora, eso sí, ¿podría el Gobierno central decretar el estado de alarma? Sí, efectivamente, el Estado podría decretar el estado de alarma. De esa forma, quitaría las competencias a la Generalitat Valenciana y pasarían, evidentemente, a ser centralizadas y ser parte del Gobierno central. Desde el Gobierno central establecen que no quieren sustituir la ayuda y que si la Generalitat considera que eso necesita apoyo por parte del Gobierno, no quieren declarar ese estado de alarma y, por tanto, arrebatar las competencias y organizarlo todo desde el Gobierno central. Y la Generalitat parece que opina lo mismo porque nos sube el nivel de alarma al 3, donde efectivamente tendría el Gobierno central la capacidad de organizarlo todo. Actualmente, con este nivel 2, todas las competencias son de la Generalitat, es la que tiene que organizar la ayuda y pedirle al Estado lo que necesite. Este es el resumen de los acontecimientos a nivel jurídico y de competencias. Yo primero quiero pedir que nos volquemos con las víctimas y en ayudar a los afectados, que llegue la ayuda que estamos enviando. Yo he ayudado aquí en Madrid, ir a vuestros puntos de recogida, donar alimentos, botas, rastrillos para celíacos,
todo lo que podáis, toda ayuda es buena y si no podéis aportar dinero, ayudar a la recogida. Debemos pedir responsabilidades políticas por esta gestión nefasta de la situación. Y para todos los que me sigáis, por favor, solo os quiero pedir una cosa. Las redes sociales son maravillosas para transmitir puntos de recogida, lugares donde se necesitan ayuda, cualquier tipo de información para poder ayudar a la población. Pero eso también es una fuente de desinformación. No publiquéis noticias que no habéis contrastado, no publiquéis mentiras, tened muchísimo cuidado con la intoxicación que está habiendo. Hay que pedir responsabilidades políticas, pero no alimentemos odio con falsas noticias, con falacias, con demagogia, eso ahora no. Yo estoy muy emocionada porque creo que todos nos hemos volcado con Valencia y demuestra que podemos hacer muchas cosas y estamos todos juntos. Pero por favor, contrastar información, ser consecuentes, no os creáis lo primero que leéis. La información es poder. No nos perdamos en mentiras, en bulos y en demagogia. Y desde el corazón os mando muchísima fuerza.